El día que empezó todo no fue ni un aniversario, ni una pelea, ni un mensaje en un teléfono. Fue un martes. Un maldito martes cualquiera. A las 8:30 de la noche, entré en ese restaurante de Madrid con la intención de cerrar un trato con un cliente, pero lo que vi al fondo del local me dejó clavado en el sitio. Mi mujer estaba ahí, sentada frente a otro hombre. Vestido con americana, copa de vino en mano. Ella reía. Esa risa que hacía meses no usaba conmigo. Tenía el pelo suelto, los labios pintados y esa blusa roja que decía que solo se ponía cuando salíamos los dos. Mentira. No me vio. O fingió no verme. Desde mi ángulo, tenía visión perfecta de la mesa. Ni papeles, ni portátil, ni nada que pareciera remotamente laboral. Era una cena. Una cita. Y ella no estaba en una reunión de equipo como me había dicho al salir de casa. No hice escándalo. No me acerqué. No la llamé. Me di la vuelta, salí a la calle con las manos temblándome y el corazón como si me hubieran dado una patada. Y me senté en el coche, mirando el volante sin saber muy bien qué hacer. Todo lo que había sido mi vida en los últimos 11 años empezó a tambalear con una simple imagen, ella, cenando con otro como si fuera lo más normal del mundo. Volví a casa antes que ella. Preparé la cena que no comí, acosté a los niños, puse una serie de fondo que no vi. Cuando entró por la puerta a las 11:30, todavía traía el maquillaje intacto y el perfume más fuerte de lo normal. ¿Todo bien?, le pregunté, fingiendo indiferencia. Sí, todo bien, me dijo. La reunión se alargó más de lo previsto. La reunión. Esa fue la primera mentira de muchas. No dormí esa noche. Me acosté a su lado como si todo estuviera en orden, pero tenía el estómago cerrado, la mandíbula tensa y la mente repasando una y otra vez cada gesto suyo en ese restaurante. Ella se dio la vuelta, se acomodó de espaldas y tardó 5 minutos en quedarse dormida. Yo escuché cómo su respiración se hacía más lenta y pausada mientras yo seguía mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo llevaba ese teatro montado sin que yo me diera cuenta. Por la mañana, cuando se levantó, se duchó y se fue sin más, me quedé en la cama unos minutos más, repasando cada detalle de la noche anterior. No tenía pruebas, no sabía quién era ese tipo, no sabía si aquello era la primera vez o si era algo de hace meses, pero tampoco me importaba tanto el cuándo, sino el cómo. Cómo había sido capaz de mirarme a la cara al volver, como había dicho la reunión se alargó sin temblarle la voz, cómo podía haber dormido a mi lado como si no pasara nada. En ese momento supe que no podía dejarlo estar. Llamé al cliente con el que debía haberme reunido la noche anterior y le pedí que cambiáramos la comida de ese día por una cena, necesitaba tener tiempo libre. Después, me vestí sin hacer ruido, llevé a los niños al colegio como siempre y me dirigí al restaurante. No me senté, no pedí nada. Fui directamente al encargado, un hombre bajito con barba canosa y una libreta en la mano, y le pedí que me confirmara la reserva que había hecho mi mujer la noche anterior. Le di su nombre, su apellido, incluso su correo electrónico. Tardó unos minutos en comprobarlo y luego, sin saberlo, me destrozó lo que quedaba de tranquilidad. Sí, aquí está. Teresa Sanz. Mesa para 2, a las 20:30. Reservado desde el lunes por la mañana. No supe qué cara poner, así que no puse ninguna. Le di las gracias y salí. Caminé hasta el coche con los dientes apretados, conteniéndome para no romper algo. Me quedé sentado al volante durante 20 minutos, sin moverme. Después fui a casa. Tenía que saber quién era él. Pasé la mañana delante del ordenador revisando sus redes sociales. Su Instagram estaba lleno de fotos familiares, cenas, paisajes de nuestras vacaciones. Nada sospechoso. El Facebook, igual. Pero luego entré en sus correos.
Teníamos las contraseñas compartidas desde hace años, nunca pensé que tendría que usarlas así. No había nada raro a simple vista, solo facturas, promociones, correos del colegio de los niños. Hasta que encontré uno, de un tal Gustavo G., con asunto neutro, documentos revisión. Al abrirlo no había ningún documento, solo una línea escrita, te veo esta noche. Mismo sitio, esta vez sin excusas. Sentí una punzada en el pecho, no por la frase, sino por la certeza de que aquello no era una historia que empezaba. Esto ya llevaba tiempo. Pasé las horas siguientes tratando de entender por qué. ¿Falta de sexo? No lo creía. Últimamente había menos, sí, pero no era un desierto. ¿Falta de atención? Yo estaba presente, siempre he estado. Llevaba a los críos al fútbol, preparaba cenas, limpiaba el baño, me acordaba de nuestras fechas. Nunca he sido el tipo de marido que llega, se tira en el sofá y espera que todo funcione solo. Entonces, ¿qué buscaba en otro? ¿Diversión? ¿Sorpresa? ¿Simplemente alguien nuevo? Lo que fuera, ya no importaba tanto el motivo como el hecho en sí. Me lo había ocultado, había mentido, me había mirado a los ojos mientras organizaba sus encuentros con otro hombre. Eso no se hace sin premeditación. No es un error. Es una decisión. Esa noche no le dije nada. La observé en silencio mientras hablaba con los niños, mientras cocinaba, mientras se duchaba. Todo parecía normal. Todo sonaba a falso. En la cama volvió a girarse, como siempre, de espaldas. No tocamos el tema del día, no hablamos del colegio, ni del trabajo, ni del clima. Yo no tenía ganas de fingir y ella, probablemente, no se daba cuenta o simplemente no le importaba. Cerré los ojos y pensé en lo que iba a hacer. No podía enfrentarla sin más. No podía decirle que lo sabía sin tener claro el siguiente paso. Y yo quería hacerlo bien. Al día siguiente, mientras ella trabajaba, fui al colegio a buscar a los niños y los llevé directamente a casa de mis padres. Les dije que Teresa y yo necesitábamos hablar unas cosas sin interrumpirlos. Ellos no hicieron demasiadas preguntas. Luego volví a casa, saqué todas sus fotos con el de su correo, capturas de pantalla, la reserva del restaurante, los mensajes que había borrado pero que logré recuperar desde su copia en la nube. No era un plan de venganza, todavía no. Era un inventario, un archivo para no perder la cabeza, para tener claro que no era paranoia. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ya había pasado? A las 8 de la noche, cuando oí sus llaves en la puerta, me senté en la mesa del salón con todo el material delante. Ella entró como si fuera un día más. Colgó el bolso, se quitó los zapatos, fue directa a la cocina y me saludó sin mirarme. Solo cuando regresó con un vaso de agua y me vio sentado, sin tele, sin móvil, sin música, sin nada, se detuvo. Sus ojos bajaron a los papeles sobre la mesa. No dijo nada. Yo tampoco. El silencio, esta vez, fue más fuerte que cualquier grito. Cuando ella vio la mesa del salón, con las capturas impresas, las reservas del restaurante y los correos abiertos en el portátil, se detuvo en seco como si se hubiera quedado sin aire. No dijo nada al principio, pero yo vi cómo se le tensaba la mandíbula y cómo miraba de reojo la puerta, como si estuviera calculando si podía salir de allí antes de que yo hablara. Yo tampoco me moví, estaba sentado recto, con las manos apoyadas en la mesa, y respiraba despacio para no levantarme de golpe y gritar. Le señalé la silla frente a mí sin levantar la voz. Siéntate, le dije. Ella se acercó despacio, con las llaves todavía en la mano. Se sentó sin mirarme directamente y dejó el bolso en el suelo. ¿Qué es esto, Álvaro? Preguntó con un hilo de voz. Lo que haces cuando dices que tienes reuniones. Lo que haces cuando reservas mesas para dos.
Lo que haces con Gustavo G. Su cara cambió, primero se quedó blanca, después le subió un rubor rápido a las mejillas. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró enseguida. Miró los papeles y luego me miró a mí. No es lo que piensas, dijo finalmente. Explícamelo entonces, porque lo que veo es que tú reservas cenas con otro hombre y le escribes que esta vez no habrá excusas. Explícamelo sin rodeos, Teresa. Ella empezó a jugar con las llaves en la mano. Es un compañero de trabajo, Álvaro. Hemos estado trabajando en un proyecto fuera del horario normal, necesitábamos hablar en un sitio tranquilo. Me incliné hacia adelante, la voz me salió más firme. ¿En un restaurante caro, con blusa roja, copa de vino y risas? ¿Así trabajáis ahora? Ella bajó la mirada. No es como tú crees. Entonces dime exactamente cómo es, le interrumpí. Ella respiró hondo. Nos conocemos desde hace meses. Al principio era solo trabajo. Me sentía agobiada en casa, con los niños, con todo. Me escuchaba, me hacía sentir que todavía importaba como mujer y no solo como madre. Yo no planeé nada, Álvaro, fue pasando. El silencio después de esa frase fue como un golpe seco. Me quedé mirándola, intentando asimilar que lo estaba diciendo así, con esa calma. Así que sí, dije despacio, me estabas engañando. Ella se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaron. No quería llegar a esto, murmuró. Yo te quiero, Álvaro, pero estaba cansada de sentirme invisible. Me levanté despacio, apoyé las manos en la mesa y me quedé de pie, mirándola desde arriba. Invisible. Eso dices. Invisible es lo que yo he sido para ti estos meses mientras tú te vestías para él. Invisible cuando te dejaba dormir porque estabas cansada. Invisible cuando yo llevaba a los niños y tú decías que estabas ocupada. Invisible mientras tú hacías tus reservas y borrabas tus mensajes. Ella levantó la cabeza con los ojos rojos. No es solo sexo, Álvaro. No es como piensas. Él me escuchaba. Me hacía sentir viva. A mí no me interesa cómo te hacía sentir él, respondí con voz baja pero clara. Me interesa que me mentiste. Que me miraste a los ojos mientras te ibas a cenar con él. Que me usaste como excusa para tener tu vida paralela. Ella se levantó de golpe, la silla cayó hacia atrás, y dio un paso hacia mí. No hables como si fueras perfecto. Yo he estado sola en esta casa mientras tú trabajabas, mientras tú estabas en tus cosas. Yo necesitaba algo. No necesitabas un amante, necesitabas hablarme, le solté sin moverme. Y decidiste que era más fácil acostarte con otro que mirarme a la cara y decirme que estabas harta. Se quedó quieta, con las manos temblando. No me acosté con él todas las veces, intentó justificarse. Solo nos vimos fuera unas cuantas. ¿Cuántas, Teresa? Pregunté, esta vez sí levantando la voz. No lo sé. 6, 7, no lo sé. Me quedé en silencio unos segundos. El corazón me latía fuerte pero la cabeza la tenía fría. Vas a decirme la verdad completa, le dije. Ahora. Ella se desplomó en la silla, se cubrió la cara con las manos otra vez y empezó a hablar atropelladamente. Que empezó hace 4 meses, que primero era solo café, que luego cenas, que luego una noche en un hotel de las afueras, que él le decía que dejara a su marido, que ella no quería pero que tampoco sabía parar. Todo salía en un torrente mientras yo la escuchaba, con los brazos cruzados y la mirada fija en la mesa. Cuando terminó de hablar, me senté de nuevo frente a ella. Ya no tienes nada más que decirme, le dije. Ahora vas a escucharme tú. Ella asintió sin levantar la vista. Los niños están en casa de mis padres. No van a ver esto ni a escucharlo. Mañana a primera hora voy a hablar con un abogado. Esto no es negociable.
No pienso seguir con alguien que ha estado montando una vida paralela mientras yo sostenía esta casa. Ella levantó la mirada por primera vez en varios minutos. Por favor, Álvaro, no me dejes ahora. Podemos ir a terapia, podemos arreglarlo. No voy a terapia con alguien que me mira a la cara y me miente cada noche. No voy a seguir con alguien que me culpa de sus decisiones. Esto no se arregla con sesiones. Ella se levantó otra vez, dio un paso hacia mí y me agarró del brazo. Te lo suplico, Álvaro, no tomes decisiones en caliente. No estoy en caliente, le respondí apartando su mano. Estoy más frío que nunca. Ella se quedó quieta, llorando sin hacer ruido, mientras yo recogía los papeles de la mesa y los metía en una carpeta. Mañana hablaremos de lo práctico. Hoy no hay nada más que decir, concluí. Ella no se movió. Yo subí al dormitorio y cerré la puerta. En la casa no se oyó nada más que su llanto en el salón mientras yo empezaba a planear cómo iba a destruir todo lo que ella había montado a mis espaldas sin que los niños sufrieran más de lo necesario. A la mañana siguiente me desperté a las 6, no porque sonara el despertador, sino porque no había podido dormir más de una hora seguida. Bajé a la cocina, preparé un café y lo tomé en silencio. La casa estaba en calma, pero era una calma falsa, como si todo estuviera esperando a estallar. Teresa no había subido a dormir, se quedó en el sofá del salón, como si no se atreviera a pasar por la puerta de nuestra habitación. No la busqué, no le dije nada. Me duché, me vestí, recogí los documentos que había impreso el día anterior y salí de casa sin mirar atrás. A las 9 en punto estaba sentado frente al abogado. No necesitaba una gran explicación, le bastaron las pruebas que llevaba. Me preguntó si quería pelear la custodia, si quería meter una cláusula sobre infidelidad en el convenio. Le dije que lo único que quería era asegurarme de que los niños no vieran nada y que ella no se quedara con más de lo que le correspondía. Le dejé claro que tenía todos los mensajes, los correos, las fechas, las reservas y que si era necesario podía conseguir más. El abogado, un tipo tranquilo de unos 50 años, me miró sin decir nada durante unos segundos antes de hablar. ¿Quieres hundirla o simplemente irte? Quiero que entienda que no puede destruir una familia sin consecuencias, le contesté sin dudar. Entonces haremos las cosas despacio, pero bien. Pasé el resto del día planeando cada paso. No me interesaba hacer un escándalo, no quería gritar por la calle ni armar escenas frente a los niños. Esto tenía que dolerle donde de verdad le importaba, su imagen, su reputación, su entorno. Lo primero que hice fue contactar con la directora del colegio donde ella daba clases de apoyo los viernes por la tarde. Le mandé una copia de uno de los mensajes, sin decir demasiado, solo que prefería que supiera con quién trabajaba. Después llamé al padre de una amiga suya, con quien compartía una pequeña inversión en un proyecto de yoga online. Le mandé otro mensaje con una parte del historial de los correos y le dije que no me parecía seguro seguir haciendo negocios con alguien que mentía con tanta naturalidad. El tercer paso fue aún más frío. Saqué una cita en la empresa donde trabaja Gustavo. No para verlo a él, sino a su jefe directo. Entré como si fuera un cliente más interesado en un posible acuerdo comercial, y cuando estuve frente al despacho, le dejé sobre la mesa una carpeta con todos los detalles. No dije que debía despedirlo, solo que debía saber que uno de sus empleados estaba usando tiempo y recursos laborales para mantener una relación extramatrimonial con la esposa de otro hombre. El jefe me miró con incomodidad, dijo que no sabía cómo responder. Le dije que no esperaba respuesta, solo quería que estuviera informado. Volví a casa a media tarde. Teresa no se había movido del sofá. Había estado llorando, eso era evidente, pero no me interesaba su estado emocional. Me miró cuando entré, se levantó como si esperara que yo dijera algo, pero no lo hice. Dejé las llaves sobre la mesa y subí directamente al dormitorio. Ella subió detrás de mí.
¿Qué vas a hacer? Me preguntó desde la puerta. Ya lo estoy haciendo, respondí sin mirarla. ¿Qué significa eso? Significa que vas a pagar por lo que hiciste. Se acercó, me agarró del brazo, esta vez con menos fuerza que la noche anterior. No quiero pelear contigo. Te he pedido perdón. Estoy dispuesta a arreglarlo todo. Tú no estás en posición de arreglar nada, Teresa. Has hecho tus elecciones, ahora te toca asumirlas. ¿Estás planeando arruinarme? No. Estoy planeando devolverte una mínima parte de lo que me has hecho. Esto no tiene sentido, no puedes ir por ahí repartiendo nuestra vida como si fuera un castigo, dijo con voz temblorosa. Tú decidiste exponerla, yo solo estoy poniendo las piezas en su sitio. Ella se sentó en la cama, se tapó la cara y se quedó en silencio. No sentí lástima. No sentí compasión. Solo una especie de alivio sordo. Era la primera vez en días que me sentía en control de algo. ¿Los niños saben algo? Preguntó con un susurro. No. Pero si preguntas, ellos van a vivir conmigo. Y si me obligas a pelear por la custodia, voy a usar cada mensaje que escribiste para demostrar que no estás centrada en ellos. Se levantó, cruzó los brazos y me miró con una mezcla de rabia y miedo. ¿Vas a usar a los niños como arma? No. Solo voy a protegerlos. De ti. Esa noche dormí en casa de mis padres. Cuando les conté todo, mi padre me puso la mano en el hombro y me dijo que ya era hora de pensar en mí. Mi madre no dijo nada, solo me abrazó como cuando era niño. Al día siguiente, Teresa me escribió un mensaje largo. Pedía perdón otra vez, decía que no sabía que yo era capaz de algo así, que le estaba dando más miedo mi frialdad que si le hubiera gritado. No contesté. En los días siguientes empezaron los efectos. La directora del colegio la citó para hablar sobre su conducta fuera del aula. El padre de su amiga le pidió que se retirara del proyecto de yoga. Gustavo fue llamado a recursos humanos. Ninguno de esos movimientos me dio satisfacción, no se trataba de disfrutar, se trataba de dejar claro que yo no era un idiota al que se podía traicionar y luego pedirle comprensión. Ella quería vivir una doble vida sin que nadie lo notara. Yo decidí que todos lo notarían. Pasaron 6 días desde la última vez que hablé con ella. Durante ese tiempo, me dediqué a organizar mis horarios para recoger y llevar a los niños desde casa de mis padres, ajustar mis rutinas para mantenerlos al margen de lo que estaba ocurriendo y seguir avanzando con el abogado. Teresa me escribió 3 veces y llamó 4, pero no respondí. No por orgullo, sino porque no tenía nada que decirle si no era en persona y con una conversación definitiva. La tarde del domingo, cuando supe que los niños estarían con sus abuelos hasta el lunes por la mañana, le pedí que viniera a casa a las 8. No le di más detalles, solo le dije que teníamos que hablar sin rodeos, sin pausas y sin ningún intento de suavizar lo que ya era irreversible. A las 8 en punto, llamó al timbre. Abrí sin decir una palabra, se quitó el abrigo y lo dejó en el perchero como si fuera todavía su casa, pero no lo era. Entró al salón con paso inseguro, miró alrededor como si esperara encontrar algo diferente, pero todo estaba igual. Me senté en el sofá y le señalé la silla frente a mí. Lo hizo en silencio. Me miró y no habló, como si esperara que yo rompiera el hielo, pero esta vez no lo haría. Si había venido, era para escuchar. Ella cruzó las piernas, apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos. He pensado mucho en todo lo que pasó, empezó. No estoy aquí para justificarme ni para rogar, solo quiero que hablemos con claridad. Eso no lo hiciste antes, le respondí con tono seco. Y ahora ya no estás en posición de negociar nada. Lo sé. Pero necesito decir lo que no dije antes. Necesito que al menos me escuches una vez más, sin interrumpirme. Le hice un gesto con la mano para que hablara.
Se tomó unos segundos antes de continuar. La verdad es que no me di cuenta de en qué momento me alejé de ti. Me metí en una rutina en la que todo giraba alrededor de los niños, del trabajo, de las obligaciones, y cada día sentía que hablábamos menos. No digo que fuera tu culpa, no lo es. Pero en ese vacío apareció Gustavo. Me escuchaba, me hacía sentir que aún tenía algo que decir, algo que aportar. No busqué una aventura, no quería romper nada. Solo me sentí atrapada en una vida en la que cada día era igual al anterior. Y por eso mentiste. Sí. Y lo siento. No hay forma de suavizarlo. Mentí. Me equivoqué. Me dejé llevar por algo que en el fondo sabía que era frágil, que no tenía futuro. Cuando me vi a escondidas con él por primera vez, supe que estaba cruzando una línea. No tengo una gran historia para justificarme. No estaba enamorada de él, no pensaba dejarte por él. Fue una huida estúpida y cobarde de una incomodidad que nunca tuve el valor de enfrentarte cara a cara. La escuché, sin decir nada, sin cambiar de postura. Solo quería que terminara y entonces cerrar el capítulo. Después de lo que hiciste, dije al fin, cualquier palabra tuya suena a reconstrucción de algo que ya no existe. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que ya no tengo contacto con él, que lo terminé todo y que lo hice incluso antes de que tú me enseñaras las pruebas. No me importa. No cambia nada. Esto no se trata solo de sexo. Se trata de que mientras yo intentaba construir una familia, tú estabas escondiendo una vida paralela. Cada beso a los niños, cada te quiero de esos meses era una mentira compartida con alguien más. No quiero vivir con alguien así. Ella bajó la mirada y su voz tembló. ¿Entonces, es definitivo? Sí. Quiero el divorcio. Quiero la custodia compartida con una base clara, los niños vivirán conmigo y pasarán fines de semana alternos contigo. Quiero vender este piso y repartir lo que toque según la ley. Y quiero que no me busques más, que no me hables fuera de lo que estrictamente tenga que ver con los niños. ¿Tanto me odias? No. Si te odiara, no estarías siendo razonable. No te odio. Pero tampoco te respeto ya. No confío en ti. No quiero mirar atrás todos los días preguntándome si lo que dices es verdad o no. Ella respiró hondo, asintió, y sacó un pañuelo del bolsillo. Me equivoqué en todo, Álvaro. No espero que me perdones, pero sí quiero que sepas que nunca fue por falta de amor. Eso no lo digas más. Si lo hubieras hecho por odio, me habría dolido menos. Hubo un silencio largo. Ella se levantó y se quedó de pie mirándome. ¿Te puedo dar un abrazo antes de irme? No. Bajó la cabeza, recogió el abrigo, lo colgó del brazo y salió sin hacer ruido. La puerta se cerró detrás de ella con un clic seco, y por primera vez desde que todo empezó, sentí que se había terminado de verdad. Después de aquella última conversación no volví a verla en persona. Todo lo que vino después se resolvió a través de abogados, correos y llamadas breves sobre cuestiones prácticas. El divorcio fue rápido, sin oposición por su parte. Entregó los documentos firmados en menos de una semana, aceptó las condiciones sin discutir, incluso el acuerdo de custodia, que claramente le dolía más que cualquier otra cosa. Se fue a vivir a un piso pequeño cerca del colegio de los niños y empezó a recogerlos algunos viernes. No preguntó por mí, no intentó retomar el contacto y, por suerte, no arrastró a los niños a su drama. Por mi parte, mantuve la distancia como acordamos, sin desviarme ni una vez de la línea que yo mismo había trazado. Respondía a sus mensajes solo cuando eran estrictamente necesarios, y cuando hablábamos, era con la voz neutral de quien ya no tiene nada pendiente. La primera vez que los niños durmieron en su nueva casa, me costó. No por ellos, que estaban emocionados por dormir en una casa diferente,
ver una tele distinta y tener una cena con su madre solos. Me costó porque por primera vez sentí el vacío completo de no tenerlos en casa, de cenar en silencio, de mirar el reloj sin saber qué hacer con el tiempo. No me arrepentía de la decisión, pero no se puede cortar de raíz una vida entera sin que sangre algo. Esa noche no lloré, no bebí, no salí, solo me senté en la cocina con un cuaderno y un bolígrafo, y empecé a escribir todo lo que había pasado, paso por paso, como si necesitara dejar constancia de que existió, de que no fue una pesadilla. Con el tiempo, la rutina se volvió llevadera. Volví a ver a algunos amigos que había dejado de lado durante el matrimonio. Recuperé pequeños placeres, ir al cine solo, salir a correr por la mañana temprano, cocinar cosas que a mí me apetecían y no pensando en si a los demás les gustaban. Empecé a dormir mejor, no porque todo estuviera bien, sino porque al menos no había más mentiras entrando por la puerta a las 11 de la noche. Los fines de semana con los niños se volvieron mi prioridad, no porque antes no lo fueran, sino porque ahora eran mi única familia real. Jugábamos más, hablábamos más, salíamos más. Ellos lo notaban. Se dieron cuenta de que algo había cambiado, pero no me preguntaron más de lo necesario. Solo una vez, mi hijo mayor, mientras íbamos en el coche, me dijo, «Papá, ¿tú estás bien de verdad o solo lo estás fingiendo?» Le dije que estaba bien de verdad, que no era fácil, pero que sí, que estaba mejor. No insistió. A veces los niños entienden más de lo que uno cree. 3 meses después del divorcio, me llegó un correo de Teresa. No era largo. Decía que quería agradecerme por no haber destrozado todo, que sabía que podría haber hecho mucho más daño si hubiera querido, que aunque lo que había hecho era imperdonable, se alegraba de que los niños estuvieran bien y de que yo no la hubiera arrastrado a un infierno público. No le contesté. No porque no me pareciera justo su mensaje, sino porque ya no tenía sentido abrir esa puerta. Agradecí en silencio su mensaje, lo borré y seguí con mi día. Una tarde, meses después, me crucé con Gustavo en el centro comercial. No lo reconocí al principio, fue él quien me miró y bajó la vista. Estaba solo, vestido con ropa de trabajo, sin nada especial. Ni me saludó. Pasó de largo como si no hubiera pasado nada. Y eso fue todo. No hubo golpes, no hubo gritos. Lo miré alejarse y pensé que aquel tipo no valía nada, y que había sido demasiado generoso dándole importancia. Volví a casa y no se lo conté a nadie. Fue solo otro recuerdo más que ya no tenía fuerza. Hoy han pasado 7 meses desde el día que la vi salir por la puerta. No soy la misma persona. No soy más fuerte, ni más sabio, ni más valiente. Solo soy más realista. Aprendí que una relación puede romperse aunque haya amor, que la confianza no se repara con tiempo y que la lealtad es una elección diaria, no una promesa lejana. No sé si algún día volveré a enamorarme. No es algo que me quite el sueño. Ahora solo me importa vivir sin sentirme estúpido, sin caminar con la duda pegada a la espalda, sin tener que revisar la historia para saber si fue real o no. No busco una revancha, no quiero que Teresa sufra más de lo que ya habrá sufrido. Solo quiero paz. Y dormir tranquilo cada noche sabiendo que no permití que la traición definiera lo que soy. Mis hijos crecen. Me preguntan cosas cada vez más complicadas. Y cuando llegue el momento en que quieran saber por qué sus padres se separaron, les diré la verdad, sin adornos, sin rencor. Les diré que la confianza se rompió, que no se pudo arreglar y que lo más valiente fue aceptar eso a tiempo. No les hablaré mal de su madre, no necesitan eso. Necesitan ver que su padre supo decir basta, que no se quedó donde ya no era respetado, que no normalizó la mentira. Y eso es lo que me llevo de todo esto, haberme salvado a tiempo. No fue bonito. No fue limpio. Pero fue justo. Y suficiente.